Estimados, gusto en saludarles. Bien, muy probablemente al momento de estar viendo este video, usted ya tuvo que haber hecho la creación, ¿verdad?, de la cuenta de en Cisco NetAcad. Y pues en su momento también ya tiene que estar agregado a este curso, es decir, yo ya lo tuve que haber agregado, usted ya tuvo que haber colocado la dirección de correo electrónico con la que creó o asoció su cuenta de NetAcad para yo poderlo agregar. Y así que usted pueda ver el contenido de este curso. Este curso básicamente está diseñado o va a estar diseñado para hablar unos aspectos importantes sobre los diferentes sistemas operativos. De hecho, el curso se llama Operative System Basic, que en este caso sería pues la parte básica de los sistemas operativos. Hay que entender o quizás mencionar algo muy importante. Nosotros vamos a estar hablando en primer lugar de el primer módulo, bueno, quizás para empezar, ¿verdad? Este curso está comprendido de 4 módulos. El primer módulo se llama Windows Operating System, o sea, es el sistema operativo de Windows. Usted se preguntará, mire, pero eso nosotros ya lo vimos, o sea, ya pasamos por ese módulo. Es cierto, lo hemos visto durante el periodo pasado, pero aquí solo vamos a retomar algunos aspectos importantes. Es mencionar, y hay que mencionarlo, ¿verdad? Cada módulo comprende o tiene por sí algunas temáticas de evaluaciones que son preguntas, pero son preguntas sencillas que están basadas en lo que es el mismo documento o este mismo curso. Entonces, nosotros vamos a ir realizando cada uno de los elementos que aquí se encuentran para que usted vaya tratando de finalizar. Yo le voy a decir cuáles son los elementos o los recursos que vamos a ir compartiendo y que vamos a ir realizando. En primer lugar, pues lo que tenemos es el curso de introducción de Windows del sistema operativo Windows. Por lo tanto, hay una pequeña introducción, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí hay un porcentaje avanzado del mismo, en el cual pues nosotros vamos a estar viendo, en este caso, la introducción. ¿De qué trata la introducción? Pues la introducción trata de lo que es el sistema operativo que nosotros ya conocemos y que muchos de ustedes lo utilizan. Aquí menciona que hay 5 laboratorios y hay 2 checks, ¿verdad?, para lo que son las actividades y un módulo de prácticas o exámenes, que en este caso vamos a estar viendo. Este curso lo vamos a ir pasando un poquito rápido porque son cosas que ya vino, como por ejemplo la historia de Windows, ¿verdad?, la arquitectura del sistema operativo y algunas otras configuraciones como monitoreo y la parte de la seguridad dentro del mismo sistema operativo. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Cuando hablamos de la historia, pues en este caso no me voy a detener mucho, usted lo puede leer a su ritmo, ¿verdad? Lo importante es que vaya mencionándolo. Hablamos de los discos del sistema operativo, hablamos de las diferentes versiones del sistema operativo, hablamos de lo que es la GUI, que si se recuerdan es la interfaz gráfica, y también hablábamos sobre lo que es las vulnerabilidades que puede llegar a tener el mismo sistema operativo. Hay que mencionar que aquí habla sobre virus y malware, aquí habla sobre lo que es la parte de los servicios, lo que es la parte de la encriptación, las políticas de seguridad, los elementos que se encuentran en un firewall, siempre el mismo sistema operativo, los archivos y, los archivos compartidos, lo que es la parte de el quebrantamiento o al menos la parte del password en el caso de los elementos de seguridad, y el login como administrador, ¿verdad? O el acceso como administrador al mismo sistema operativo. En la 1.2 nosotros vamos a hablar sobre la arquitectura del sistema operativo Windows, y en este caso pues hablábamos sobre las diferentes maneras en cómo está creado. Repito, esto nosotros ya lo vimos en algún momento, pero hay que pegarle una pequeña repasadita con el propósito de que usted lo pueda realizar. ¿Qué es lo que vamos a hablar acá? Sobre el hardware y la distribución de sus capas, lo que es el uso del kernel, ¿verdad? Lo que es el sistema de archivos, donde aquí encontramos el EXFAT, lo que es el HFS Plus, el EXT y el último que es el más utilizado, que es el NTFS. También hablábamos sobre las alternativas de lo que es la parte de data streaming, cómo nosotros podemos también realizar
comandos a través de el uso de comandos a través de su DOS, ¿verdad? O del CMD, como algunos también lo pueden llegar a mencionar, lo que es la parte de los procesos de boteo que se encuentran dentro del mismo, el inicio del mismo Windows, cuando hablábamos del HK Local Machine o del HK Current User, que son elementos que de alguna manera nosotros vamos a hablar. A manera general, pues teníamos lo que es la parte de los elementos que se encuentran por ahí, aparece lo que es los elementos del boot, los elementos de servicio, los elementos del startup y los elementos, en este caso, de las herramientas que vienen incorporadas como el mismo. En el Windows Shutdown, que es el 1.27, nosotros vamos a hablar sobre los elementos que pueden utilizarse para que sería el shutdown, el restart o el hibernate, que serían las tres maneras de cómo poder hacerlo. Hablábamos de los procesos y de los hilos para los parte de los servicios. Recordemos que esto también fue visto dentro de la misma clase. Hablábamos sobre el tema de la memoria, ¿verdad? Cuando nosotros podíamos venir y hablar sobre los diferentes tipos de memoria. Los registros que se encuentran en el HK Current User, lo que se encuentra en la parte del HK User, lo que se encuentra en el Hey Local Classes Root, en el Hey Local Machine y en el Hey Local o el HK, Current Config, que son elementos que vienen destinados para esto. Aquí hay una parte importante que si ustedes, espero que pongan atención, los laboratorios están disponibles para que usted los pueda hacer, pero esos no los vamos a estar evaluando, pero sí vamos a estar evaluando lo que es el check, ¿verdad?, de lo que usted ha entendido de cada uno de los módulos. Aquí usted ya poder ver ya las respuestas contestadas las preguntas contestadas con cada una de sus respuestas correctas en cuanto a este elemento que es el 1.2.12. La pregunta 1, pues nos hacía mención que cuál es el registro, ¿verdad?, que mide lo que es la parte de el OLE en registration. Entonces su respuesta es HK Class Root. Había una pregunta número 2, que cuál es el registro de Windows, ¿verdad?, que mide lo que es el hardware o el profile del hardware. Su respuesta correcta es el HK Current Config. Estas preguntas ustedes las van a encontrar siempre dentro del mismo contenido y al mismo tiempo que va viendo el video, pues aproveche de llenarlos, ¿verdad?, para que no vaya a tener tampoco mayor inconveniente. Pregunta número 3, ¿cuál es el registro de Windows, ¿verdad?, que maneja la información de las cuentas de usuario a nivel de host? Este es el HK User. Pregunta número 4, ¿cuál es el registro de Windows donde nosotros vemos lo que es la parte de la información del logueo de cada uno de los usuarios? Y este es HK Current User. Y por último, no menos importante, pregunta 5, ¿cuál es el registro de Windows donde vemos lo que es la parte del System Information? Y este es el Hey HK Local Machine, denominado de esta parte. Si se fijan, son 5 preguntitas que venían relacionadas con este tema, pero que nosotros también los podemos ir validando y teniendo pues en cuenta. Ese es el 1, 2, 12. Luego de eso vamos a hablar un poquito sobre la parte de la configuración y lo vamos a ir haciendo en un próximo video para que usted también lo vaya viendo. Entramos ya al capítulo número 1.3, que sería la configuración y monitoreo. Este capítulo trae también varios subtítulos donde tenemos la configuración y el monitoreo. Aquí hablamos sobre cómo ejecutar el sistema de administrador, ¿verdad?, el Run as Administrator, y cómo también podemos hacerlo desde el comando de Command Prompt, que eso ya pues lo habíamos mencionado anteriormente. Los Local User y los dominios que podemos llegar a manejar, el CLI y el PowerShell, en algún momento lo vimos también. Aquí hay algunas herramientas o algunos ejemplos de PowerShell que se pueden hacer, como por ejemplo el Get Help, ¿verdad?, entre otros.
El Windows Management Instrument, que puede llegar a ser también importante al momento de realizar o querer activar algunos servicios, como por ejemplo la creación de usuarios, las carpetas compartidas o lo que es el visor de eventos. Aquí podemos manejar esa parte. Recordemos que aquí tenemos el Backup Restore, el Security y el Advanced y la manera general en cómo se presenta. .NET Commandos, el comando net, que es un comando bastante útil, que también nosotros vimos un par de ejemplos con la creación de usuarios con el comando net, ¿verdad? Y si se recordarán, pues vimos una pequeña práctica de el net accounts, ¿verdad? Que también puede ser utilizado con el net user, que fueron cuando lo creamos usuarios desde la parte general del CMD. NetAccount es para lo que es la parte de luz de los usuarios con su respectivo password, NetSession, NetShare, NetStart, NetStop, NetUses y NetView, que son algunas de las funciones principales que nosotros podemos hacer con el comando net. Luego vamos a encontrar el Task Manager o el monitoreo de recursos o el monitor de recursos, que es el que nos brinda la información de los procesos, el performance, las aplicaciones history, el startup, los users, los detalles de lo que se está realizando con el mismo CPU y los servicios. También vamos a hablar sobre qué es un overview, qué es el CPU, qué es la memoria, qué es el disco y qué es el network, que son los elementos que se muestran cuando nosotros estamos hablando sobre el tema de monitoreo o el monitor de recursos, que usted ya lo ha visto. Siguiendo un poquito así rapidito, hablábamos del networking, que es todo lo que se establece de la parte de networking. También manejamos lo que es el acceso al adapter, las propiedades de acceso al adaptador de procesos, el access adapter, que es literalmente las propiedades de del adaptador de acceso, ¿verdad? Donde podemos hacer las configuraciones de nuestra direccionamiento IP, acceso a TCP IP versión 4, y ahí teníamos algunos ejemplos como tal. Y también mencionábamos lo que es la parte de el networking y los recursos que podemos utilizar dentro del mismo, que es la parte del escritorio remoto, ¿verdad? Como algunas veces ya lo hemos mencionado. Aquí tocábamos el tema de Windows Servers y aquí hablábamos sobre Network Service, File Server o File Service, Web Service o el Management, que son elementos que vienen dados desde un Windows Server como tal. Recordemos que nosotros vimos alguna instalación y algunos pasos para poder trabajar con Windows Server. Aquí hay un par de laboratorios, como por ejemplo el crear usuarios o crear cuentas de usuarios, o el uso de Windows con PowerShell, y aquí están algunos ejemplos como tal. El Windows Task Manager, que también es parte de lo que nosotros hemos visto. Estos laboratorios, si bien es cierto, están disponibles para que usted los realice, pero no es necesario, quizás no los vamos a estar evaluando, sino que solamente nos vamos a dedicar a lo que es la parte de las preguntas o los elementos que están basados en la parte de preguntas y respuestas. Siguiendo con esto, pues aquí tenemos el Windows en el 1.4, donde hablábamos de la seguridad de Windows, y específicamente teníamos que hablar sobre el netstab, el comando netstab, que es lo que nosotros podíamos utilizar con él. También hablábamos del Event View, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Que también lo vimos. Lo que es la parte del Windows Update Management, que me sirve para visualizar toda la parte de las actualizaciones que pueden estar disponibles para mi equipo. El Local Security Policy, que habla sobre las políticas de seguridad local de mi sistema operativo, y también el Windows Defender, donde hablábamos que un Windows Defender nos puede ayudar con la protección de antivirus, con el Adware Protection, con el Phishing Protection, con el Spyware Protection o con la protección ante intrusos. Recordemos que el Windows Defender es un método de defensa que el mismo Windows ha venido desarrollando, pero que es muy importante tenerlo activo si en dado caso usted no tiene ningún otro sistema de antivirus dentro de su
ordenador. Entonces, al menos con el Windows Defender podemos llegar a tener cierta defensa, pero esto, repito, si es que usted cuenta con un antivirus de otras casas o de otra compañía, pues también puede llegar a ser mejor. Windows Defender a nivel de firewalls, recordemos que el firewall ya viene incorporado dentro del mismo sistema operativo, algunas situaciones de permisos que ya hemos visto anteriormente. Y bien, llegamos al 1.47, que es el chequeo de lo que usted ha visto durante el 1.3 y el 1.4 de la unidad del módulo 1. Y aquí nos aparecía, pues, preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la herramienta de Windows que nos permite validar el tráfico de una network segmento, o sea, de un segmento de network? Y entonces este era Windows Defender Firewalls. Pregunta número 2, ¿cuál es la herramienta de Windows que ve la historia de los logs, aplicaciones, seguridad y System Events? Esta respuesta es la de Event Viewer. Pregunta número 3 nos menciona que cuál es la herramienta de Windows o el comando que se utiliza para bloquear o lo que es la parte del tráfico de las conexiones TCP a nivel de Windows Host y que pueden estar no autorizados, y la respuesta es NetStat. Pregunta número 4, ¿cuál es el Windows Tool que nos puede manejar la información sobre lo que es el CPU, disco, network y memoria? Este es el Monitor Resource. Y por último tenemos la pregunta 5, que cuál es la herramienta de Windows que nos permite hablar o validar lo que es la parte de antivirus y anti-spyware protection, y este era Windows Defender. Pregunta número 6, ¿cuál es la herramienta de Windows que nos permite buscar o encontrar nuestra dirección IP o dentro de una URL, y este es el NS Lookup. Por último, siguiendo, mejor dicho, pregunta 7, ¿cuál es la herramienta de Windows que nos provee información sobre lo que tenemos, aplicaciones, procesos y servicios que están corriendo en nuestro ordenador? Este es el Task Manager. Pregunta 8, ¿cuál es la herramienta de Windows que nos da la base de datos de lo que es el almacenamiento de información de hardware, aplicaciones, user, otras configuraciones? Este es el Windows Registry. Y con eso pues finalizamos esta parte de las preguntas para el 1.4. Por último, tenemos el 1.5, que es una sumatoria o un resumen, ¿verdad?, de Windows Operating System Summary. Aquí hay varias preguntitas que usted tiene que validar. Dentro de ellas pues está lo que es la parte del Windows History, les habla como un resumen de lo que es la parte de la arquitectura de los sistemas operativos, lo que es la parte de la configuración y monitoreo y la parte de Windows Security. Cuando finalice eso, usted va a hacer un pequeño quiz de aproximadamente 15 o 14 preguntas, 15 preguntas, y cada una de ellas pues tiene un propósito, y que es que usted pueda valorar el contenido de lo que es el capítulo número 1 o el módulo número 1, que es de Windows. Esto lo vamos a llenar también nosotros, pero se lo voy a hacer en un segundo video para que usted lo vaya viendo y vayamos tocando el tema de la necesidad de utilizar el sistema operativo Windows. Recuerde que estos son 15 preguntitas que al final a ustedes le van a, ¿verdad?, validar sus respuestas y lo que vamos a necesitar para poder validar nuestro conocimiento adquirido durante el módulo 1, que es el módulo de sistema operativo Windows. Repito, este módulo está, yo sé que ya ustedes lo vieron, ya salimos de él, pero es un breve repaso que no está nada mal para que usted lo tenga y lo pueda considerar en la próxima. En un próximo video les mando o les muestro las respuestas de cada uno de los elementos que nosotros hemos visto acá, para que también vaya llenándolo al mismo tiempo y así podamos tener una mejor comprensión de lo que son nuestros recursos como tal. Eso va a ser en un segundo video, y pues en la semana entrante ya empezamos a ver lo que es la parte del sistema operativo
Linux, que es parte de lo que nosotros vamos a ir viendo, y que es algo, no es tan corto, sino que es más bien lo básico, ¿verdad? Que es lo que incluye lo que es esta parte de los sistemas operativos y cómo nosotros vamos a hablar sobre lo que es el Linux y a nivel de diferentes sistemas operativos que vamos a estar viendo. De mi parte, estimados, un placer haber estado en este video con ustedes. Nos vemos en una próxima. Recuerden ir llenando los quiz. En este video está la resolución a esos quiz. Solo nos queda el quiz final, que es el de Operating System. Nos vemos en una próxima. Feliz semana.